son los retos del aprendizaje y hacia dónde vamos en el mundo de la educación. Pero para que ello suceda, necesito contarles un par de historias acerca de lo que hemos vivido en los últimos años en este mundo educativo, ¿no? Aquí algo que tiene que ver, estando hace como unos 9 años en el aeropuerto en Atlanta, conectando a Brasil, me topé esta revista en un puesto de periódicos y de revistas y decidí comprarla para leerla en el avión. Cuando compré la revista, pues a fin de cuentas la portada de la revista, que es una revista que se llama Wire, es una revista muy enfocada en el mundo de la tecnología, hablaba de que esta niña podía ser la futura líder mundial en innovación, que había muchísimo talento desperdiciado en el planeta, y en primera instancia me imaginé pues, que la niña podría ser una niña de la India, de Pakistán, de Brasil, de cualquier país, pero a fin de cuentas algo que me sorprendió es que cuando empiezo a ojear la revista descubro que era una niña de México y específicamente de Tamaulipas, ¿no? Aquí lo importante es que esta niña había sido el mejor examen de la prueba enlace o planea o PISA, como se llama en cada país de Latinoamérica en su momento, y que este profesor había tenido el mejor grupo de resultados de matemáticas y comprensión de lectura en todo México. Lo sorprendente es que vivían en una zona geográfica complicada, con muchísimos problemas de seguridad y demás, y lo importante es cómo es posible que en una zona tan hostil este grupo haya sido el mejor grupo de matemáticas y comprensión de lectura de todo México y esta niña haya sido el mejor promedio de todo el país. Entonces cuando empiezo a ojear la revista descubro que este profesor hablaba de que se había inspirado en una conferencia de un speaker que se llama Sugata Mitra. Entonces tarea número 1 después de salir de este TED, van y revisan por favor la conferencia. Es una conferencia de 22 minutos donde Sugata Mitra expone un tema muy importante que es el que había inspirado a este profesor. Y lo que hace Sugata Mitra es que dice, ¿qué pasa si a fin de cuentas yo pusiera una computadora con muchísimos contenidos, los mando a una escuela a 200 o 300 kilómetros de Nueva Delhi y a final de cuentas, sin enseñarles a los alumnos, simplemente les pongo un reto y los propios alumnos van a ir buscando en la computadora en inglés, siendo que no necesariamente hablaban inglés, las cosas que estaban ahí guardadas, ¿no? Entonces, él empieza a descubrir que este grupo, en su conferencia a fin de cuentas, explica cómo la historia lleva a que este grupo que no sabía gran cosa termine siendo el mejor grupo en temas de biología y biotecnología de la India, y a pesar de que era una escuela pública en una zona rural pobre, los niños habían tenido el mejor desempeño académico porque él simplemente generó un microsistema de aprendizaje con contenidos y iba poniendo retos para los alumnos, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, me acuerdo de que a fin de cuentas, pues cuando yo era niño no existía la computadora, no existía el internet, sí existían, pero existían computadoras gigantes, y lo que existía era un programa de televisión que se llamaba La Gran Canica Azul, ¿no? O la Big Blue Marble en inglés, y era un programa de televisión donde te mostraban lo que pasaba en otro lado del planeta y cómo vivían los niños en Suecia, en Europa, en Japón, en China, en Estados Unidos. Yo me acuerdo que era como mi ventana al mundo, tenía yo como 7 a 9 años y me dedicaba todas las tardes a tratar de ver ese programa al regresar de la escuela, ¿no? Y eso terminó diciéndome, bueno, cuando yo era pequeño, a fin de cuentas, esto no existe en la computadora, pero el mismo concepto que yo tenía en mi cabeza de sentir que el mundo era global, que no había fronteras, que había muchos idiomas y que había muchos países, me empezó a detonar como mucha curiosidad y temas para poder ser alguien que cuestionaba los sistemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí algo importante es cómo te termina marcando en la vida lo que puede ser un profesor. Por ejemplo, la maestra que aparece en la foto, si regresamos ahí con ella, van a ver que ella fue mi maestra de sexto de primaria, se llama Graciela Nájera Nájera, le hago un homenaje en vida a lo que es hoy, pero a fin de cuentas era una profesora de sexto de primaria en una escuela pública donde yo estudiaba en Durango, que a fin de cuentas ella me había metido el chip de que yo podía ser alguien en la vida, que podía hacer cosas impresionantes, me enseñaba, pero me inscribía ella sola para cursos de matemáticas, de poesía, de comprensión de lectura y me traía como por todo México en concursos, y era una maestra que le dedicaba 1 o 2 horas de su vida en ese silloncito que ven por aquí. Ahí yo me acuerdo que yo me sentaba en un sillón y su hija en el otro, y a mí me ponía a estudiar una cosa y a su hija otra, ¿no? Su hija era mucho más pequeña que yo. Entonces, a fin de cuentas, es cómo alguien te pone un microchip de chiquito y te mete ideas en la cabeza, y yo me la creí desde que estaba en sexto año. Entonces, ese fue como un parteaguas en mi vida profesional. Quiso desarrollar mucho el tema de pensamiento crítico hacia donde quería llevar mi vida estudiantil.
Después, pues pasaron todos los años de secundaria, de bachillerato, y termino llegando a la universidad, y era alguien que cuestionaba mucho los sistemas de aprendizaje. A fin de cuentas, mi cabeza estaba hecha totalmente una maraña de ideas, estaba en un sistema educativo que yo cuestionaba mucho, donde a fin de cuentas, para mí era absurdo que llegáramos a un salón de clases, y no sé a cuántos de aquí les haya pasado, pero que el maestro se dedicaba a dictarnos del libro 40 a 50 minutos, exactamente las mismas páginas del libro, y estábamos en 40 o 50 minutos agachados en el cuaderno escribiendo punto y seguido hasta detallar el tema, punto y coma, punto y aparte, y poniendo todo lo que venía en la página del libro de él. Simplemente la clase era dedicarnos durante toda la hora a replicar lo que estaba en un libro, ponerlo en un cuaderno y nos hace un examen a final de mes de lo que se le ocurría de las páginas del libro. Hasta que llegó otro profesor que venía a hacer un posgrado, que tiene una mentalidad diferente y que nos empezó a retar a los alumnos a demostrarnos que realmente llevábamos 3 años perdidos de la carrera y que el mundo allá afuera era diferente, y nos empezó a retar con problemas y grandes temas de informática, de sistemas y demás, y nos enseñó el camino para obtener una beca de posgrado pagados por CONACYT, porque yo venía del sistema de educación pública toda mi vida, y pues no podía pagar un tecnológico en Monterrey o una universidad en el extranjero, y él nos metió la idea de cómo aplicar para una beca de maestría y seguir el caminito para que esto sucediera. Entonces eso cambió mi vida, y Álvaro Ontiveros es como mi segundo héroe educativo que termina marcando mi vida para poder continuar estos temas en la educación superior. Y ahí obtengo una beca y me voy a un posgrado, y sucedieron cosas inimaginables en mi vida, ¿no? Tenía mucho que ver con que yo venía de un entorno pues de clase media, media baja, con un esquema de lucha y de vida pues muy diferente, y me empiezo a topar con compañeros pues, que podían pagar una colegiatura que era altísima, inalcanzable tal vez para mi familia, pero yo podía pagarla igual porque había obtenido una beca. Pero empecé a vincularme con mucha gente que venía de otros mundos diferentes al mío. Tenía profesores de Europa, tenía profesores de Estados Unidos, medio entendía inglés un poquito, pero al menos podía escribir lo que me dictaban, lo que me retaban. Y eso como que detonó estas ondas expansivas del conocimiento, donde yo había sido super nerd y como muy bueno en las calificaciones durante toda la vida. Llego a la maestría y me siento como el más ignorante del salón. Y fue como el primer gran reto en un shock, de electroshock, que me hace detonar todas estas ondas expansivas en el mundo del conocimiento y tratar de empezar a recuperar los años que había perdido en ese sentido. Y eso me termina vinculando con mucha gente que cambiaría mi vida hacia adelante de una manera bien interesante, ¿no? Algo que sucede, y termino mi maestría afortunadamente, aparece ahí gente maravillosa también en mi vida para poder terminar el posgrado, y entro a trabajar en mi primer empleo en Monterrey, y me acuerdo que estaba trabajando, pues al ser mi primer empleo me iban a pagar poquito porque a nadie le importaba que hubiera hecho una maestría, simplemente no tenía nada de experiencia profesional, y lo que ellos terminan haciendo es que me ponen a hacer un montón de cosas, me mandan un montón de cursos en corporaciones como Hewlett Packard y demás a México. Me subí por primera vez a un avión, empecé a viajar, empecé a aprender cosas, pero durante ese año un amigo de la maestría, su hermano, trabajaba junto conmigo y me dice, ¿sabes qué pasa? Que mi papá era una persona como muy conectada a nivel nacional. Dice que si convences a mi hermano de entrar a estudiar inglés al consulado británico, te paga 100% la beca, y la beca de entrar al consulado británico para aprender inglés eran como 15 meses de mi sueldo, ¿no? Entonces automáticamente en la noche le hablé al papá y le dije, ¿sabes qué, señor? Ya convencí a su hijo de que sí entremos y nos vamos a meter al consulado británico. Renuncié a mi trabajo en 2 semanas, dejé las cosas como bien, y ahí decido meterme en un programa de inmersión total a aprender inglés, que eso iba a cambiar totalmente mi entorno de vida de una manera exponencial, ¿no? Entonces ahí termino entrando a un mundo donde conecto con esta parte de los idiomas y me empiezo a conectar con muchas cosas hacia adelante, y termino viviendo en Sudamérica y demás. Y tuve como muchas oportunidades, viví en Argentina, en Chile, en Brasil, trabajé con Intel en una compañía, después de esta compañía a la que me voy, que pasaron cosas importantes porque me dice, te tiene que entrevistar a alguien en inglés. Voy a la entrevista en inglés, le digo, ¿sabes qué? Pues hablo más o menos inglés. Me dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero practicar español. Afortunadamente me hizo la entrevista en español porque si no capaz que no me hubiera quedado, y me quedo con el trabajo y me dice, en 15 días te tienes que ir a Estados Unidos. Le dije, pues necesito un mes porque no tenía visa, no hablaba bien inglés todavía, iba en mi segunda semana de inmersión de inglés y no sabía manejar. Entonces tomé mis 10 clases de manejo y mi 11ª clase fue tomar un auto de Boston a New Hampshire, en el norte de Estados Unidos,
para poder llegar a la compañía que me había contratado. Entonces eso detonó mi vida y empezaron a suceder muchas cosas. Me hice director de Latinoamérica, me voy a trabajar a Intel y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la agenda del presidente mundial de Intel y varios presidentes de Sudamérica. Entonces eso como que te empieza a formar en tu entorno de vida y a definir qué es lo que puedes tú platicar como alguien que se fue de Durango o de una población en cualquier país de América Latina a vivir a otro país y que va sentado en un avión con un presidente de la compañía y con el presidente de este país de Sudamérica en el otro lado, y tienes que decirle lo que vas a hacer en la agenda para lanzar proyectos de educación en la región. Entonces creo que ese es un tema importante que empieza a detonar la capacidad que yo tenía para adaptarme a un mundo donde estaba conectado con el poder, con el mundo de la tecnología, y que iba a detonar muchas cosas en mi vida profesional. Empecé a jalar a muchísimos amigos míos de Durango para irse a vivir a México, a Colombia, a Argentina, a Chile, y empecé a jalar como todo un mundo de gente que venía de mi mundo en Durango para subirlos al mismo barco que yo había tenido la oportunidad de salir. Así que vamos al siguiente. Aquí algo importante, que termino llegando hace 12 años a Dell Technologies. Igual, yo estaba trabajando en una empresa holandesa, muy buena la empresa, pero me aburría demasiado. Entonces decidí ir a trabajar a una empresa que me había buscado antes de trabajar en esta empresa holandesa, pero por alguna razón habían congelado las vacantes. Empiezo a trabajar en la empresa de Ámsterdam y 2 años después le hablo a un amigo de Dell que me entrevistó y le digo, ¿sabes qué? Tengo un viaje de trabajo a Austin, voy a visitar clientes universitarios y me gustaría aprovechar en ver si hay alguna vacante. La verdad es que no tenía ningún viaje de trabajo, pero tampoco quería mostrar que tenía urgencia de conseguir un empleo, y me subo en un avión a Austin y salgo de ahí con 2 ofertas laborales donde el propósito de Dell Technologies era cómo potenciar la vida de las personas a través de la tecnología. Y eso me empezó a dar la oportunidad de convivir con muchos presidentes, con ministros de Latinoamérica, llevar la relación de Dell con las mejores universidades del mundo, y me toca conocer el MIT, que algo importante en la propuesta de valor de ellos, que es el Tecnológico de Massachusetts, uno de los tecnológicos o universidades en el mundo en el top 5, que ha dado una de las mayores cantidades de premios Nobel en la humanidad y demás. Y ellos son una universidad de 13,000 estudiantes más o menos, pero si juntaras todos los inventos que han generado y las empresas que han generado los graduados de ahí y la riqueza que han generado, serían la 10ª economía del planeta, ¿no? Solo igualando a la economía de la India, un país que tiene más de 1,000 millones de personas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que una universidad que es tan chiquita en cantidad pueda potenciar a ser la 10ª economía del planeta? Entonces eso me empieza a jugar las ideas. Vamos al siguiente. Y regreso a lo que Sugata Mitra había dicho y que yo leí en una revista hace como 9 años, que era crear los sistemas de autoaprendizaje, o que en inglés se llaman Self-Organized Learning Environments, o sistemas de autoaprendizaje, donde dice él, si yo le doy internet a la gente, si yo le doy colaboración y empodero a los niños en un tema de aprendizaje, voy a hacer una gran generación de niños que, aunque vivan en una zona rural o remota, van a tener la misma capacidad y posibilidad de crecer que tiene cualquier otro niño en el mundo, como él lo había demostrado en la India, ¿no? Entonces me toca trabajar en Dell como intrapreneur, convencer a la corporación de que creáramos una solución que llevara la idea de TED Talks de Sugata Mitra a muchos países del mundo, y que metiéramos lo que él había creado como sistemas de autoaprendizaje, que metiéramos el tema de idiomas, que es un tema que había cambiado mi vida, que metiéramos un tema de mentores, porque ¿qué pasa si nosotros la clase de biología en primaria, un doctor va al salón y nos explica para qué sirve la anatomía y cuáles son las partes del cuerpo? Con el concepto que tiene un médico en la cabeza, tal vez muchos hoy seríamos médicos porque nos hubiéramos enamorado de cómo ese médico nos contó la historia de la anatomía, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que hicimos fue organizar todo esto, sumar lo que tiene que ver con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, meterlo en una licuadora y generar una solución que se llama Educación 360 grados, y que era llevar la idea de Sugata Mitra a más de 15 países y que pudiéramos tener millones de personas y más de 15,000 escuelas en Latinoamérica que pudieran tener implementada esta solución. Hemos implementado la solución ahorita en más de 10,000 escuelas alrededor del río Amazonas, en más de 3,000 escuelas en zonas rurales de la Sierra de Chiapas o de la Sierra de Chihuahua. Y cómo terminas llevando este tipo de conocimiento a los niños en las zonas más vulnerables y sumando lo que habíamos aprendido, como era la parte de ciencias, tecnología y la parte de idiomas. Ahora, ¿cómo llevábamos esto a lo que tenía que ver con educación superior?
Muchas veces cuando estamos en la universidad y vamos en cuarto o quinto semestre, tenemos la posibilidad de identificar que tal vez cuando nos graduemos nos vamos a graduar sin un conocimiento de lo que realmente la industria está pidiendo allá afuera. Entonces, ¿qué pasa si nosotros supiéramos a 2 meses o a 2 años, perdónenme, todavía de graduarnos, qué es lo que la industria pide afuera y desarrolla esas habilidades o desarrolla habilidades de innovación y emprendimiento, y cuando me gradúe no solo soy ingeniero en mecatrónica, sino que soy ingeniero en mecatrónica con una especialidad en la Academia de General Motors o de la Academia de Ford o la Academia de Kia, y voy a poder conseguir un empleo de mecatrónica porque 2 años practiqué en la universidad algo que realmente existía en la vida real allá afuera. Entonces eso lo hicimos. Hay una fundación que se llama DX que fue creada por Harvard y MIT para llevar el mejor contenido que ellos tenían en el mundo a los siguientes 1,000 millones de personas, y en esta fundación de DX hay más de 100 universidades de alrededor del mundo que ese contenido lo puedo estar consumiendo como un alumno aquí en Nayarit o en Chihuahua o en Chiapas o en Amazonia, y a fin de cuentas me va a permitir tener el conocimiento alrededor del mundo de lo que estoy generando, ¿no? Y hemos logrado hacer que más de 500,000 personas que están cursando su carrera universitaria tengan acceso a este contenido global que les permita cambiar la manera en que están siendo educados y que van a tener una percepción totalmente global e integral del planeta, ¿no? Vamos al siguiente, que tiene que ver qué es la inspiración que te termina llevando a este lugar, ¿no? ¿Cuál es lo que vamos a lograr hacer por este niño que aparece por aquí en la foto en Oaxaca caminando hacia su escuela, contra un niño que está con su mamá, un joven que está con su mamá? Fue el primer chico de Oaxaca graduado en el MIT con un doctorado en físico-química, que obtuvo una beca del 100% para estudiar su doctorado y lleva a su mamá a la graduación. Entonces, el role model que él va a hacer para toda su comunidad en Oaxaca para generar un entorno de cambio que multiplique lo que ha podido hacer. Entonces, un poco es la idea de que tenemos de esta vinculación para que quienes no se puedan ir a una universidad en el extranjero, por lo menos tengan acceso al mismo conocimiento que tuvo este graduado del MIT. Y para cerrar, a fin de cuentas, el tema es quién te inspiró en tu vida o quién te formó en los temas que tú tienes que hacer, ¿no? El tercer maestro, aparte de los 2 que ya mencioné en mi vida, pues a fin de cuentas es mi padre y mi madre. Mi padre se dedicó al tema de la educación. Esta foto es cuando él se gradúa de técnico laboratorista químico en un bachillerato, en un tecnológico de Durango, y como pueden ver aquí estamos 4 de sus 5 hijos en su entrega de título, recibiendo su título a alguien que ya estaba trabajando y que a fin de cuentas tuvo la aspiración de estudiar para poder seguir adelante, ¿no? Y a fin de cuentas es ¿qué le vamos a regresar a la humanidad en ese sentido? Y voy a mi slide final y con esto cierro. Yo hace 30 años, cuando estaba terminando de graduarme en el tecnológico en Durango y que estaba aplicando para irme a la beca de la maestría, que todavía no sabía si me iba a cambiar la vida, yo escribí un pagaré para mis papás donde lo dejaba en blanco y les decía pues que a fin de cuentas cobraran cuando terminara la educación pues todo lo que les haya costado, ¿no? Diría a mi mamá que el pagaré no es válido y se lo vuelva a hacer porque tiene 30 años y está caducado, pero aquí el tema es cómo nosotros nos ponemos metas en la vida de lo que queremos lograr en el futuro y cuál es el pagaré de lo que le vamos a regresar a la sociedad, porque a la familia evidentemente le va a tocar un beneficio de que a ti te vaya bien, pero qué le vas a regresar a la sociedad y a la humanidad como complemento a lo que la vida te ha dado a ti. Así que con eso terminamos. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.